Tras secuenciar el genoma humano y el de multitud de otros organismos, el nuevo objetivo es recopilar información sobre todos los genes de los seres vivos. Esa colosal genoteca permitirá conocer y aprovechar la enorme diversidad genética para múltiples aplicaciones en la medicina, la energía y la alimentación. Punset conversa hoy con uno de los grandes responsables de esta era en la que estamos pasando de leer el código genético a escribirlo. El premio Nobel Hamilton Smith dirige un equipo de investigación sobre biología sintética y bioingeniería en el Craig Venter Institute, centro puntero de la biotecnología actual y del futuro. En un pasado muy remoto, las criaturas vivas eran solidarias unas con otras. En los albores de la vida, los organismos compartían la información genética sin barrera alguna entre ellos. Se pasaban genes que les proporcionaban distintas habilidades. El otro día me encontré con uno que... ¿A que no sabes lo que hacía? Pues no. Se alimentaba de glucosa. Me pasó este gen para poder digerirla. Ahora yo también puedo comerla. Y no veas, hace maravillas. ¡Me pongo las botas! Anda, ¿qué me dices? Yo también quiero. He oído decir que la glucosa da subidón. Pues sí, toma el gen y luego me cuentas. Esta era la ventaja de un mundo sin especies, un mundo con pocos secretos de Estado. Pero un día, una célula se hizo más eficiente que sus vecinos y en vez de compartir dicho avance, prefirió guardárselo para sí y para su descendencia. Oye, pero qué buen aspecto tienes. ¿De dónde has sacado ese gen? Ja, ja, ja. A ti te lo voy a decir. ¡Búscate la vida! El resto de la comunidad veía cómo la solidaridad menguaba a causa de este recién creado egoísmo. Y todos comenzaron a hacer lo mismo. Es decir, a guardarse sus genes para su propio beneficio. Y así nacieron las especies. Si hay alguien en este planeta que desde prácticamente el comienzo de su carrera se ha dedicado a investigar la posibilidad de crear vida, de diseñar vida en el laboratorio, este es el profesor Hamilton Smith. Y vamos a ver básicamente cómo han cambiado las cosas sin que nos hayamos dado cuenta. O sea, cuando empieza la historia de la evolución, hay un sistema de comunicación de unos seres con otros, de unas células con otras, que era horizontal y sin complicaciones. Pero después vino un sistema de reproducción que llamamos darwiniano, en que el nacimiento de una especie, bueno, exigía que murieran las anteriores y era tremendamente lento el sistema. Y lo que está ocurriendo ahora es que estamos volviendo a donde estábamos, aunque parezca extraordinario, hace 2.000 o 3.000 millones de años, ¿no? And you, now, really... Y tú ahora... Correct me if I am wrong. Oye, corrígeme si me equivoco, pero lo que estás diciendo es que volvamos al comienzo y exploremos la comunicación horizontal para que podamos diseñar la vida rápidamente mezclando todo tipo de organismos. Es esto lo que estás diciendo, ¿no? Más o menos. Así es. Tenemos herramientas y estamos desarrollando métodos para modificar e incluso diseñar nuevos organismos, principalmente con el objetivo de lograr cosas útiles. ¿Cómo qué? Como fabricar productos farmacéuticos,
o productos químicos orgánicos, o biocombustibles. ¿Y en qué momento estamos en este proceso? ¿Estamos en la fase de diseñar todavía por ordenador un ADN en el ordenador y ponerlo en una célula después? ¿Insertarlo en la célula después de apretar el ordenador? ¿Dónde estamos? Tenemos que utilizar lo que la naturaleza ya ha creado. Una enzima concreta o un gen concreto presentarán muchísimas variaciones entre las criaturas vivas. Si partimos de una ruta de nuestras células para la síntesis de una proteína concreta que tiene, por ejemplo, 6 genes, y tenemos en la naturaleza 10 variaciones del primer gen, y son variaciones que hemos seleccionado de entre los organismos existentes, y luego 10 variaciones del segundo gen y 10 del tercero, etc., tendremos 10 elevado a la sexta potencia variaciones de esa ruta, es decir, 1.000.000 de rutas distintas. Y podremos elegir. Cada una con una combinación distinta, y entonces sí, podremos seleccionar y escoger las mejores en el laboratorio. Así que realmente lo que estamos haciendo es ingeniería genética. Todo sigue siendo ingeniería genética. Mucho más que biología, no es biología. Sin embargo, la técnica sintética que utilizamos ahora nos brinda una dimensión adicional, porque se pueden generar secuencias genéticas que no existen en la naturaleza. Estamos en esa fase. Ahora es relativamente sencillo sintetizar tramos de ADN y también resulta bastante barato en este momento. Bueno, o sea que a largo plazo será más barato sintetizar esos fragmentos, ¿no?, de ADN. Mucho más. Será mucho más barato sintetizarlos que intentar utilizar ingeniería genética para tomar una pieza de aquí y una pieza de allá y unirlas. Ensamblando, ¿no? Eso es mucho más difícil. Si se hace sintéticamente, en un par de días se puede conseguir. Actualmente, pertenecer a una especie implica que llegas a la vida con una serie de genes. ¿Pero realmente no hay posibilidad de jugar con ellos? La agricultura y la ganadería son el mejor ejemplo de que esto sí es posible. Durante miles de años, los humanos han cruzado los mejores individuos de cada especie para lograr las mejores manos. Estos geranios son un ejemplo de ello. Biológicamente hablando, serían el equivalente a una escalera de color. Tienen muchas flores, de colores llamativos, y son muy frondosos. Todo parece indicar que el ser humano ha tenido algo que ver. En los 10.000 años que llevamos de agricultura, siempre el hombre ha manipulado las plantas y los animales y ha utilizado toda la información que tenía a su disposición para conseguir variedades mejores, utilizando toda clase de tecnologías desde muy antiguo. También ha utilizado los cruzamientos forzados, cruzando unas plantas con otras o cruzando unos animales con otros para obtener cada vez animales o plantas que fueran mejores. Bueno, la idea es muy simple. Para hacer un cruce hemos elegido una variedad padre, que hemos recogido su polen, que está en esta placa de Petri. De este polen lo aplicamos directamente a la flor de la variedad que sería la madre. Estas flores cuajarán y dentro de 2 meses darían una semilla madura que recogeremos y germinamos dentro de 1 año. En este invernadero tenemos las hijas de los cruzamientos que hicimos el año pasado. De estas 5.000 plantas iremos seleccionando y elegiremos de 0 a 5 variedades que llegarían hasta el mercado. Una de las características más deseadas en una planta de geranio es que tenga en su hoja una zona. La zona es la banda que tenemos aquí más oscura. Una de las tendencias del mercado actual es buscar, en vez de colores lisos, variación dentro del color de la flor,
Como ejemplo, esto es lo que llamamos ojo, que es un color aún más oscuro dentro de un fondo más claro. Este es el resultado de un intercambio de cartas entre individuos de una misma especie. Pero imaginemos que conseguimos romper el candado que nos separa unas especies de otras y logramos mezclar nuestros genes. ¿Podrían las partidas de póker ser entre organismos totalmente distintos? ¿No nos daría esto infinitas posibilidades para conseguir la mejor mano? ¿Podemos imaginar una situación en el futuro, estoy hablando del futuro, claro, en la que mis nietos jueguen en su habitación a cultivar y criar distintas plantas y organismos, animales, arbustos, simplemente seleccionando de entre el enorme repertorio que nos ofrece la naturaleza? Oye, se trata de algo que realmente podemos imaginar ya, ¿no? Esto sucederá en el futuro, sí. Pero por ahora la mayor parte de la ingeniería genética se realiza en organismos unicelulares, como las bacterias. Seguimos con las bacterias. Cuando llegamos a organismos más complejos, el proceso se complica. La gente siempre está asustada, ¿no?, con la posibilidad de que la clonación o la ingeniería genética se descontrole, desemboque en errores. ¿Existe realmente la posibilidad de que todo este tema se nos escape de las manos? Jamás diría que algo es imposible. Claro. En los últimos 50 años, mi campo científico ha progresado mucho más rápidamente de lo que jamás habría podido suponer. La ciencia cada vez avanza más rápido. Es difícil saber qué nos deparará el futuro. Lo único que sé es que, ahora mismo, podemos hacer muchas cosas con organismos unicelulares como las bacterias. Se pueden utilizar en fábricas para sintetizar productos útiles. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya sabes que la mayoría de anticuerpos provienen de un modo natural de bacterias. Es verdad, sí. El etanol se fabrica en grandes cantidades a partir de levaduras, que son organismos unicelulares. Mediante ingeniería se fabrica con algunas bacterias etanol o butanol, e incluso algunos combustibles con hidrocarburos más complejos. Por supuesto, la industria farmacéutica utiliza bacterias para fabricar productos proteínicos como por ejemplo la insulina o la hormona de crecimiento. Muchos productos proteínicos se fabrican en fábricas de bacterias y se cultivan en grandes tanques. Y a menudo se ha visto que es más barato producir con bacterias que sintetizar químicamente. ¿Podremos acabar un día con las bacterias? Me refiero, ¿habrá bacterias para siempre? Sí. La Global Ocean Sampling Expedition, encabezada por Greg Venter y el Instituto Venter, descubrió que existen literalmente millones de especies de bacterias de las que no sabíamos nada. Increíble, ¿no? Y hemos podido secuenciar millones de genes. Así que ahora tenemos una base de datos con una cantidad ingente de información sobre los distintos tipos de genes. Cuando hablas de la posibilidad de combustibles, combustibles biológicos, ahora que todo el mundo mira a la gente de la calle que no para de protestar sobre los precios del petróleo, ahora que tenemos estos enormes problemas de suministro energético, ¿crees de verdad que podríamos utilizar bacterias para colmar nuestro déficit energético? Bueno, tenemos el caso del propanediol, que se fabrica en grandes cantidades. Es un ejemplo de lo que pueden hacer las bacterias. Y, por supuesto, la producción de etanol en el mundo es enorme. Brasil fabrica la mitad de su combustible para automóviles en forma de etanol
a partir de la fermentación de la caña de azúcar, a través de levaduras, que son organismos unicelulares. No hay duda de que se puede crear una cantidad enorme a partir de bacterias simples o de levaduras. Siempre me gusta decir, cuando la gente me pregunta si las bacterias podrán crear suficiente cantidad, que fueron las bacterias las que crearon nuestra atmósfera. Hace varios miles de millones de años, las cianobacterias crearon nuestra atmósfera de oxígeno mediante fotosíntesis. Y déjame decirte que no creo que los biocombustibles sean la respuesta definitiva, pese a todo. Mira, recordemos que los combustibles más eficaces son los hidrocarburos con 8 o 10 átomos de carbono. El etanol solo tiene 2 átomos de carbono y está parcialmente oxidado, así que no es un combustible demasiado eficaz. Pero el caso es que algunas bacterias pueden generar cadenas más largas. Y creo que aquí es hacia donde nos dirigimos. No solamente el etanol, sino el butanol o el dimetilbutanol serían posibilidades. Sin embargo, creo que probablemente tengamos que utilizar la energía nuclear en mayor medida. Actualmente lo que tenemos es una cantidad mucho más grande de información y por lo tanto podemos acceder a técnicas que hace solamente 10 o 15 años no nos hubiéramos podido imaginar. Toda la información sobre secuencia genética de ADN es una parte muy importante del conocimiento sobre la genética de las plantas que cada vez podemos utilizar más a fondo. Podemos utilizarlo para cambiar genes de unas especies a otras. En el proceso de la transformación partimos de callo de células, que son células que no son diferenciadas, que crecen, entre comillas, como si fuera un tumor. Y estas células son las que se inoculan con una solución de bacterias. Y una vez se inoculan las células, lo que interesa es que una de estas células incorpore un gen, el gen que tú te interesa meter en la planta. Una vez se obtienen las plantas regeneradas, por ejemplo, en este caso son plantas de arroz, se tiene que comprobar si está el gen. Como veis, estas plantas tienen un aspecto idéntico que las plantas normales, pero con la peculiaridad que llevan un gen incorporado. Para nosotros la transformación es otra herramienta de trabajo que tenemos, como son las técnicas de cultivo in vitro y como son muchas técnicas que tenemos aquí en el laboratorio. Y después el uso que se puede hacer con todas estas técnicas pues es como todo en ciencia, ¿no? Que depende del uso que haga cada uno. Yo creo que gracias a la transformación hemos aprendido muchas cosas, sabemos cómo funciona más la genética de las plantas, los genomas, y para los científicos es un paso más adelante. El intercambio de genes entre especies produce la rotura de los candados que se establecieron hace millones de años. Sin embargo, parece que el ser humano es capaz de llegar todavía más allá. ¿Seríamos capaces de crear nuevas cartas para la baraja de la vida en el futuro? ¿Podríamos crear genes en el laboratorio? El equipo de investigadores de Hamilton Smith ha logrado fabricar en el laboratorio el kit de genes completo de una bacteria, a partir de la unión, una a una, de las pequeñas moléculas que forman los genes. El siguiente paso es introducir este kit en una bacteria de otra especie y demostrar así que es posible crear organismos enteros en el laboratorio. Volvamos al tema de la vida más simple posible, la célula mínima. Se trata de un problema en el que el Instituto Venter lleva trabajando más de 10 años. Se empezó con un organismo muy sencillo que solamente tiene 485 genes. Se trata de un micoplasma, un organismo natural, el más pequeño que conocemos. Sí. Tiene 485 genes codificantes de proteínas y 43 genes de ARN.
Es un genoma muy pequeño. Pero la pregunta era si al cultivarlo en el laboratorio, todos estos genes eran necesarios o no. Y desactivando genes, uno a uno, descubrieron que alrededor de un centenar de esos genes no eran necesarios. Entonces, la pregunta fue si sería posible sintetizar el genoma de esa célula y dejar fuera esos genes, y luego comprobar si todo funcionaba, si seguía creciendo como una célula mínima. Las herramientas para eliminar genes de una célula viva todavía no están disponibles. Así que hay que hacerlo sintéticamente. Y hemos trabajado en esto durante 10 años. Y ahora hemos logrado sintetizar todo el genoma de esa célula. Actualmente estamos trabajando en los métodos para trasplantar el genoma sintético a un citoplasma. De una célula. Eso es. Se toma un citoplasma vacío. Básicamente, se saca el cromosoma que hay en la célula. Y luego se coloca el cromosoma sintético en el citoplasma que empieza a funcionar y a dirigir la célula. Por eso lo llamamos célula sintética, porque obtiene instrucciones de un cromosoma sintético. Y una vez se logra esto, es posible empezar a diseñar células. A diseñar vida realmente, ¿no? Sí. Ahora mismo queremos diseñar la célula mínima. Queremos entender completamente todo el conjunto de genes de una célula viva, saber qué hace exactamente cada gen en la célula y cómo encaja en el modelo celular. De modo que en el futuro, como a Craig Venter le encanta decir, pasaremos de leer el código genético a escribirlo. Pasaremos a diseñar vida por primera vez, ¿no? Hemos diseñado el cromosoma sintético que hemos creado. Y aunque se parece mucho a un cromosoma natural, lo hemos diseñado. En el futuro, esperamos saber lo suficiente como para diseñar incluso más cosas de las que podemos diseñar actualmente. Cuando oigan por ahí que están a punto de crear vida artificial en el laboratorio, a partir de la nada, en realidad, tendrían que saber lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que, por primera vez en la historia de la evolución, sabemos el mínimo de instrucciones genéticas que son necesarias para construir algo. Es decir, cuando queremos construir un organismo vivo, ¿cuántos genes hacen falta? Pues resulta que muy pocos, unos 300, 380. Eso hemos descubierto. La segunda cosa que hemos descubierto es que ahora podemos descifrar cada uno de estos genes en la naturaleza. Y tenemos una biblioteca, un archivo, para elegir el tipo de diseño de vida que queremos. Segunda cosa importantísima. Y la tercera, aunque les parecerá increíble, la tercera, aunque parezca totalmente increíble, es que no sabíamos nada o casi nada de las células de que estamos hechos. Y ahora sabemos que si ponemos estas pequeñas instrucciones en la base, en el citoplasma de una célula, vamos a crear el tipo de vida que queramos. Vamos a poder diseñar la vida. Es algo importante que no había ocurrido en más de 3.000 millones de años. Ah.
glucosa da subidón. Pues sí, toma el gen y luego me cuentas. Esta era la ventaja de un mundo sin especies, un mundo con pocos secretos de Estado. Pero un día, una célula se hizo más eficiente que sus vecinos y en vez de compartir dicho avance, prefirió guardárselo para sí y para su descendencia. Oye, pero qué buen aspecto tienes. ¿De dónde has sacado ese gen? Ja, ja, ja. A ti te lo voy a decir. Búscate la vida. El resto de la comunidad veía cómo la solidaridad menguaba a causa de este recién creado egoísmo y todos comenzaron a hacer lo mismo, es decir, a guardarse sus genes para su propio beneficio. Y así nacieron las especies. Si hay alguien en este planeta que desde prácticamente el comienzo de su carrera se ha dedicado Tras secuenciar el genoma humano y el de multitud de otros organismos, el nuevo objetivo es recopilar información sobre todos los genes de los seres vivos. Esa colosal genoteca permitirá conocer y aprovechar la enorme diversidad genética para múltiples aplicaciones en la medicina, la energía y la alimentación. Punset conversa hoy con uno de los grandes responsables de esta era en la que estamos pasando de leer el código genético a escribirlo. El premio Nobel Hamilton Smith dirige un equipo de investigación sobre biología sintética y bioingeniería en el Craig Venter Institute, centro puntero de la biotecnología actual y del futuro. En un pasado muy remoto, las criaturas vivas eran solidarias unas con otras. En los albores de la vida, los organismos compartían la información genética sin barrera alguna entre ellos. Se pasaban genes que les proporcionaban distintas habilidades. El otro día me encontré con uno que... ¿A que no sabes lo que hacía? Pues no. Se alimentaba de glucosa. Me pasó este gen para poder digerirla. Ahora yo también puedo comerla. Y no veas, hace maravillas. ¡Me pongo las botas! Anda, ¿qué me dices? Yo también quiero. He oído a investigar la posibilidad de crear vida, de diseñar vida en el laboratorio. Este es el profesor Hamilton Smith. Y vamos a ver básicamente cómo han cambiado las cosas sin que nos hayamos dado cuenta. O sea, cuando empieza la historia de la evolución, hay un sistema de comunicación de unos seres con otros, de unas células con otras, que era horizontal y sin complicaciones. Pero después vino un sistema de reproducción que llamamos darwiniano, en que el nacimiento de una especie, bueno, exigía que murieran las anteriores y era tremendamente lento el sistema. Y lo que está ocurriendo ahora es que estamos volviendo a donde estábamos, aunque parezca extraordinario, hace 2.000 o 3.000 millones de años, ¿no? And you, now, really... Y tú ahora... Correct me if I am wrong. Oye, corrígeme si me equivoco, pero lo que estás diciendo es que volvamos al comienzo y exploremos la comunicación horizontal para que podamos diseñar la vida rápidamente mezclando todo tipo de organismos. Es esto lo que estás diciendo, ¿no? Más o menos. Así es. Tenemos herramientas y estamos